aquí con ustedes. Muy bien, Silvia, adelante, comenzamos. Bueno, quizás por ahí también saque un poco la cámara, porque si veo que no está funcionando bien el internet, para que no me quite el ancho de banda, ¿sí? Pero por ahora todo está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre, para todos aquellos que quizás son nuevos, o para los invitados que tenemos esta noche, bienvenidos. Mi nombre es Silvia Fermani, yo vivo en Villa María, Córdoba, Argentina. Soy senior coach y directora de la CMC, y hoy quiero hablarles un poco sobre esto de los secuestros emocionales. ¿Y por qué elegí un poco este tema? Porque es algo que hoy predomina en el mundo, este tema de los secuestros emocionales. Suceden cosas increíbles en las que muchas veces nos preguntamos cómo puede ser que un ser racional, como es el ser humano, cometa actos tan violentos en algunos casos, sucedan cosas tan tremendas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. No profundizamos demasiado los días lunes, no son aulas para profundizar, sino para dar así algunos tips. Y hoy quería empezar con esta cita de Ockmandino, donde dice: hoy seré dueño de mis emociones. Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo. Si siento miedo, me lanzaré adelante. Y yo elegí esto porque generalmente hoy, en esta semana, hablando con una alumna, me contaba que había ido a una reunión de su hijo, del colegio, como una reunión, aparentemente es lo que yo interpreté, se llamaba padres, alumnos que ya estaban saliendo de la secundaria, donde se les daba como una orientación vocacional para todo lo que se viene, ¿no? Para todos los adelantos que se vienen, los adelantos tecnológicos y demás, y la gran cantidad de carreras y orientaciones que van a tener en los próximos años. Y ella decía que, bueno, había escuchado muchísimas cosas, muchísimas carreras y orientaciones a los que los chicos podían acceder, pero que no había escuchado en esas 3 horas, 2 horas o 3 horas que estuvo esa persona, ese invitado allí, hablando absolutamente nada que se refiriera al ser. Es decir, nada que se preocupara ni se ocupara de lo que es su hijo como persona, en este caso. Pero sí dejo un dato muy interesante, que en el 2030 la profesión más demandante iba a ser la psiquiatría. Y eso realmente, fíjense qué paradójico, ¿no? Hablar de tantos adelantos tecnológicos y de lo que el ser humano puede hacer, sin embargo, decir que en el 2030 la profesión que iba a ser más demandada iba a ser justamente la psiquiatría. ¿Por qué? Justamente por estos secuestros emocionales que después pasan a ser, más que secuestros, pasan a ser estados de ánimos de la persona, que tienen que ver con las ansiedades, que tienen que ver con los miedos. Entonces, hoy, preguntarte, y para informarte un poco, ¿no? ¿Para qué nos sirve un poco las emociones? Porque las emociones nacen con nosotros, es decir, son únicas en todos los seres humanos, tenemos las mismas emociones, es decir, nacemos con ellas. Por lo tanto, tenemos que aprender a reconocerlas. Y por alguna razón las tenemos. Entonces, me pregunto, si nosotros, el ser humano nace con estas emociones, y que
después tenemos muchos, como por ejemplo en el miedo, que yo lo he dicho en alguna ocasión, hay solamente 2 miedos biológicos con los que nacemos, pero nacemos con esa emoción, que son el miedo a la caída y el miedo a los ruidos fuertes, y los demás son todos aprendidos, pero todos nacemos con esas emociones, y tienen un fin, es decir, tienen una razón de ser, por así decirlo, ¿no? La alegría, ¿qué hace la alegría? Nos invita a celebrar, es decir, nos da felicidad. Si bien yo acá les muestro algunas cosas para que vayan reconociendo estas partes de lo que son la corporalidad en las emociones, la felicidad nos invita a nosotros a celebrar, nos sentimos felices porque algo nos salió bien, porque consideramos que, porque hemos logrado con algunas metas y demás, y eso nos da felicidad. La tristeza es una señal para cerrar heridas, reconocer algunas cosas que no están bien en mí. La tristeza me invita a reconocer que tengo que hacer un cambio. La tristeza me dice que tengo que soltar, que tengo que aprender a perdonar quizás. Es decir, esta emoción también me está invitando a hacer algo. El enfado, el enojo, me invita a restaurar estos límites que son vulnerados, estos límites que quizás he permitido que los otros pasaran. Son estos límites que me llevan a reclamar, que cuidado, que el reclamar no es lo mismo que el reprochar. Si yo estoy reclamando algo a alguien es porque siento que hay algo que no está bien, que no está completo, pero en cuanto a lo otro, que es reprochar, lo hago para que el otro se sienta mal. Entonces, el enojo a mí me invita a esto, a reclamar, a aceptar, a perdonar, me invita a estas cosas. Para eso está esa emoción, ¿no? Y me encanta esta cita. Cualquiera puede ponerse furioso en el momento adecuado, con la persona adecuada, de la forma adecuada, y por el motivo adecuado. Eso es inteligencia emocional. Es decir, todo el mundo puede ponerse furioso. De hecho, que todo el mundo hoy se cree con derecho a ponerse furioso en cualquier momento del día. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, porque tiene que ver con esos secuestros emocionales que me suceden en el transcurso del día. El miedo que hace, nos invita a todos a prepararnos para usar esa energía para protegernos. Es decir, el miedo es el que de alguna manera me permite a mí a cerrar todos los otros canales para dejar solamente el de supervivencia en el cerebro. Y eso hace que yo me prepare para defenderme, para el ataque, para correr, para lo que sea. Entonces, también es importante y es interesante tener estas emociones. Dice que, Goldman dice que este tema de las emociones, se habló de las emociones positivas, de las emociones negativas, y esto también ha traído algunos conflictos. En realidad, no hay emociones negativas y positivas. En realidad, el problema está en esa ceguera, ¿no? Esa ceguera que nosotros tenemos con respecto a lo que es la emoción del momento. Porque estas emociones que nacen con nosotros tienen un propósito, y ese propósito está en esto que yo te estoy diciendo. Pero ¿qué sucede? Me agarra ese secuestro emocional que es cuando nos dejamos llevar por esas tormentas de emociones. Es decir, cuando sucede algo o hice algo que no dejé que la parte racional me llevara a obtener ese equilibrio, y
y grité, y hice cosas que no tenía que hacer. Dejé que esas emociones se dispararan en mí de alguna manera, perdemos los estribos y después viene el arrepentimiento. El problema en esto es que puede que las heridas no hayan sido tan profundas. Por ejemplo, si mi secuestro emocional hizo que yo le dijera a la persona amada, le dijera a mis hijos, le dijera a mi cónyuge, le dijera a mi pareja, a mis padres, a lo que sea, barbaridades a mis hijos, de alguna manera, si yo les digo algo que aprendí hace un tiempo atrás, una persona que escribió un libro, Thomas Monson, él decía que cuando nosotros tenemos esos arranques, ¿no? Esos arranques de furia, así, y decimos esas cosas, incluso hasta podemos llegar a golpear a la persona. Esas heridas, dice que las heridas en el cuerpo pueden sanar rápidamente, pero las heridas que provocamos cuando nosotros decimos algo, cuando nosotros gritamos algo, cuando tratamos a la otra persona mal, cuando le decimos, o cuando somos groseros, eso hiere los huesos. Y no es tan fácil curar los huesos como lo es una herida superficial. Entonces, qué importante es que nosotros seamos conscientes de esos secuestros emocionales, porque cuando se produce ese secuestro emocional, nuestra parte racional, esa parte que nos llevaría a preguntarnos por qué yo estoy actuando como estoy actuando, y me llevaría a que justamente llevo a la parte racional a razonar, y el sistema límbico lo empiezo a apagar, empieza a tranquilizarse. Cuando nosotros, digamos que sentimos ese secuestro emocional, se está activando una alarma en ahí en esa nuececita que tenemos en nuestro cerebro, que es el sistema límbico. Nuestro cerebro es súper sensible. Y si percibe una amenaza con esas emociones de las cuales hablamos hace un momento, reacciona para protegernos. Esa respuesta que nosotros tenemos ante ese miedo puede tomar tres formas: la de huir, la de luchar o la de paralizarte. Es decir, esas tres maneras que tiene este sistema, ¿no?, del cerebro, que hace que nosotros tengamos ese secuestro emocional, realmente nos puede ayudar o por otro lado nos paraliza. Y cuidado porque ¿qué es lo que sucede cuando nosotros gritamos, cuando nosotros contestamos, cuando nosotros no controlamos esto? Eso, podemos estar activando esa alarma que produce ese secuestro emocional. Porque cuando le hablamos de manera agresiva a alguien, podemos hacer que se dispare en esa persona esa alarma, en esa amígdala, y quizás tenga alojado en esa memoria emocional a un padre violento, que gritaba y amenazaba a esa persona en esa infancia. Cuando miramos a alguien con desaprobación, cuando lo miramos con juicios a la persona amada o no,
o puede ser una persona cualquiera, podemos activarle recuerdos dolorosos que están relacionados con esa baja autoestima que tiene. Cuando le decimos a alguien o destacamos de alguna manera enfática un error que ese alguien ha cometido, podemos activar esa alarma de un recuerdo en una escolaridad traumática que tuvo. Cuando usamos gritos, cuando usamos palabras amenazantes, cuando hacemos algunas de estas cosas que nos lleva a hacer este secuestro emocional, podemos estimular esa alarmita que produce ese secuestro emocional y hacer que la otra persona reaccione también ante lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, fíjate qué importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Yo te voy a contar un poco más adelante qué es lo que podemos hacer para comprender un poco más al otro y que no sufran ambos, de uno u otro lado, ese secuestro emocional, ¿no? Porque pueden activarse esas alarmas de algo que me hizo sentir avergonzado, humillado alguna vez. Hace muy poco, y esto de manera personal, hace muy poco en esto que hacemos nosotros los coaches, ¿no? Introspección personal, en esto de autoanalizarnos, preguntarnos. Yo me preguntaba en un momento de mi vida, me estaba preguntando, no hace mucho, ¿cuál era la razón por la que en algunas ocasiones tenía, o sea, iba a hacer algo para mí, para mi persona, algo que me gustaba para sentirme linda, como ir a hacerme las uñas, como comprarme algo para verme mejor. Y me costaba no solamente hacerlo, sino decir lo que eso me había costado. Entonces me preguntaba qué era lo que sucedía conmigo en eso, cuando tenía que decir, bueno, me fui a hacer o me gasté este dinero en tal o cual cosa. Y en realidad es este pensamiento o esta cultura del no merecimiento que muchas veces tenemos. Entonces, cuando, por ejemplo, mi esposo me preguntaba, ¿a dónde fuiste? ¿O en qué gastaste el dinero? Sentía como algo así, no voy a decir miedo, porque no era miedo, pero era algo como, ¿por qué tengo que decirlo? ¿Por qué o para qué tengo que decirlo? O guardarme estas cosas, y de alguna manera descubrí que tiene que ver con esto que venimos trabajando y que tiene que ver con algunas de estas creencias limitantes que a veces traemos y que justamente el accionar de los otros a veces tocan esa alarmita, ¿no? Del no merecimiento. Vos no te mereces tal o cual cosa, porque justamente en algún momento también yo les he contado, vengo de una cultura también un poco machista, pero de todas maneras mi padre me crió, pensaba que las mujeres no tenían que estudiar, que los que estudiaban eran los hombres, y en este caso yo salí a trabajar de muy chiquita, ¿para qué? Para comprarme esas cosas que realmente quería. Entonces, cuidado cuando nosotros estamos diciendo a alguien o emitimos algún juicio, ¿no? Porque esta es la anatomía de un secuestro emocional. Tenemos el neocórtex, que es el cerebro que piensa, que es el que razona. Es la parte racional. Tenemos el cerebro que siente, es este sistema límbico y que durante muchísimo tiempo quedó separado de lo que era la persona. Es decir, cuando se lo trataba, y de hecho hasta en la medicina se trataba el cuerpo de la persona por un lado y el cerebro por el otro. Hoy sabemos que
están muy, muy relacionados. Y después tenemos el tronco cerebral, que es el cerebro que actúa. ¿Qué es lo que nos pasa en este caso, en este secuestro emocional? El sistema límbico, generalmente, cuando nosotros no mandamos o no filtramos en el cerebro que piensa, en el neocórtex, entonces el cerebro que actúa manda, no solamente, es decir, no acciona, sino que reacciona. Reacciona ante las situaciones o las circunstancias que, de las cosas que me suceden o que suceden, ¿no? Esta anatomía del asalto emocional es un centro del cerebro límbico. Declara una emergencia y recluta al resto del cerebro para su urgente orden del día. ¿Por qué lo recluta? Porque cierra todos los otros canales y deja solamente abierto aquel que es para la supervivencia. El asalto se produce en un instante, desencadenando esta reacción. Y unos decisivos instantes antes de que la neocorteza, el cerebro pensante, haya tenido la oportunidad de vislumbrar plenamente lo que está ocurriendo. Hoy me puse a ver, justamente por este tema que había elegido, qué es lo que sucede cuando sinceramente no sé dónde había quedado, pero justamente quiero mostrar acá lo que son esos secuestros emocionales, un poco más gráfico, y qué es lo que nos sucede un poco a diario, ¿no? Que está en todo, en lo laboral, en los hobbies o en las profesiones, en la casa, en el hogar, cuando estamos solos, cuando estamos con amigas, con amigos, en el colegio. Es decir, sufrimos con estos secuestros emocionales en los que muchas veces, para no decir siempre, en casi todas las situaciones en las que nos encontramos así, después pagamos muy caro estos secuestros emocionales. Es decir, hay estadísticas y porcentajes altísimos. Esto les decía recién cuando me di cuenta de que estaban muy estáticos. Ustedes allí se me había quedado, ahí clavadito el internet. Desde el año, presten atención a esto, ¿no? Porque desde el año 2008 hasta el 2017 en Argentina, estoy hablando de estadísticas de acá, me puse a buscar estas estadísticas porque son justamente las que nos llevan a ver de lo que sucede con esto de los secuestros emocionales. Desde el año 2008 hasta el 2017 hubo 2.679 femicidios aquí en Argentina. En enero del 2019, en enero, tan solo en esos 30 días en Argentina, hubo un total de 21 femicidios. Y hay un récord histórico de divorcios en la ciudad de Buenos Aires en el año pasado. En un año aumentaron un 41%. ¿Ustedes se imaginan lo que es un 41% en una ciudad como Buenos Aires, con la cantidad de gente que hay allí en lo que es divorcio? Lo que sucede con las familias, lo que sucede con esos niños, y todo tiene que ver con esto de no permitirnos
pensar, no en el momento en el que vamos a hacer un divorcio, no en el momento en el que se comete el femicidio, sino antes. En esos secuestros emocionales de los que le llaman en muchas ocasiones emociones violentas. Sin embargo, la emoción violenta no existe. ¿Saben por qué no existe la emoción violenta? Porque si hay algo que nosotros hacemos es porque antes lo hemos tenido en nuestra mente. Las cosas se crean dos veces. Primero las creas acá en tu cerebro y después las llevas a cabo. Ya sean las cosas buenas o las cosas malas. Vos las creas, siempre se crean dos veces. Primero las creas en tu mente y después las llevas y accionas. La pregunta también es, ¿qué sucede con estas personas? Porque nos llamamos seres humanos, donde se supone que pensamos, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos lleva a cometer atrocidades que suceden en la humanidad hoy? Estas cosas que vimos allí en este video, que realmente grafica muchísimo. El otro video también muestra algunas cosas que te causan risa, de gente de las cosas que se ocasionan en un secuestro mental, en un área de trabajo, pero que les trae consecuencias después, pero para el resto de su vida en algunos casos. Y les voy a contar el caso de un jugador, muchos de ustedes que quizás saben de deporte lo deben conocer, que es el francés Zinedine Zidane. Este es uno de los jugadores más correctos. Mira, presta atención porque es el más correcto de los jugadores de fútbol. Ese hombre que estaba a punto de ganarse el Balón de Oro. Estaba a punto de ganarse el Balón de Oro. Premio al mejor jugador del mundo. Ese día hizo, dice, su peor papelón. Al final del partido, cuando termina todo el partido, le aplicó un cabezazo al italiano Marcos Materazzi, lo que le causó su expulsión en la final del Mundial en Alemania, el día que jugaba su último partido como profesional. Entonces, ¿cómo pudo ser, dice, que Zizou, como lo llamaban sus fans, haya perdido toda la compostura y la cordura cometiendo semejante agresión contra el italiano? El desconcierto del mundo entero que estaba mirando la final fue tan grande como el del propio Zidane. Cuando le preguntaron a él, qué fue lo que te sucedió, qué fue lo que pasó, dice que él solo expresó que eran cosas muy personales referidas a la madre y a la hermana. Entonces él dijo, lo escuchás una vez, lo escuchás dos veces e intentás irte, es lo que hago, dice, porque yo en realidad me voy, lo escuchás dos veces y la tercera fue la vencida. No pudo pensar, solo pudo reaccionar y la emoción le ganó la razón. No solamente le ganó la razón, le hizo perder el Balón de Oro. Y estoy segura, dicen estas mujeres que escriben sobre él, que esto es algo que a él le debe haber quedado y perdurado toda la vida. Fíjate lo que hace el robo o el secuestro emocional de unos minutos. Los estados de ánimos nos tienen a nosotros, nos convertimos en nuestros estados de ánimo. Cuidado con eso. Fíjate cuál es el origen. Y esto para que lo tengas presente. Cuando te secuestre a vos esta emoción, para que te hagas la pregunta. Si es pesimismo, si es melancolía, si es depresión, es tristeza no atendida. Si te sentís con ansiedad, si te sentís angustiado, desesperanzado, es un miedo no atendido. Si tenés resentimiento, rencor, desprecio, es un enojo no atendido. Si es remordimiento, es una culpa
no atendida. Si es desinterés, apatía, desconexión, es aburrimiento no atendido. En algún momento de tu vida, en algún momento de tu vida o en algún momento de la vida de la otra persona que tuvo ese secuestro emocional, le hizo clic acá, en estas tristezas no atendidas, miedo no atendido, enojo no atendido, culpa no atendido, un aburrimiento no atendido. ¿Podemos transformar esa emocionalidad? Sí. ¿Cómo podemos romper esa manera de ser? Formando nuevos hábitos, con un nuevo lenguaje, con una nueva mentalidad, es decir, un nuevo ser, poniéndole inteligencia a esa emoción, inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que no tenga ese secuestro emocional. Fred Kaufman habla de cómo nosotros podemos ayudar a otros en estos secuestros emocionales y cómo nos podemos ayudar nosotros. Paso 1, reconocer. Siento empatía por el otro. Me corro de mi observador, comienzo a ver cómo el otro ve. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Para qué lo hace? Paso número 2, acepto. Siento compasión. Paso número 3, influyo. Es decir, yo si estoy estudiando esto, si estoy estudiando coaching, si quiero ser coach, entonces tengo que comenzar a ser flexible, regular, contenerme en estas cosas y empezar a autoexigirme en esto, ¿no? E influir en el otro. Paso 2, indagar. Es decir, comienzo a traerle a la parte racional, comienzo a preguntar. Cuando comienzo a preguntar, obligo al otro a pensar. Por lo tanto, eso lo lleva a la racionalidad y no actúo. Paso número 5, escucho. El cómo yo trabajo las emociones, es decir, para mí, primero, paso número 1, autoconciencia. Es decir, comienzo a pensar, ¿cuál es la emoción que yo tengo? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? En este momento soy consciente de lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo. Traigo la parte racional a mí. Ya te voy a decir algunas de las cosas que podés hacer para traer eso. Autoaceptación, es decir, me acepto. Acepto que estoy enojado, acepto que estoy frustrado, acepto que tengo esta emoción, comienzo a reconocer, le pongo un nombre a esa emoción, la regulo, autorregulación, hago un autoanálisis, comienzo a analizar esa emoción. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Para qué? ¿Desde dónde la tengo? Y después lo expreso. Necesito expresar esas emociones, pero tengo que elegir en cuanto a cómo lo voy a hacer y dónde. Ser buenos observadores de nuestros estados de ánimos. Decidir cuánto tiempo vamos a permanecer en ello. Es decir, está bien que tengamos una emoción, está bien que tengamos un estado de ánimo, pero ¿cuánto tiempo voy a permanecer en ellos? Hoy sucedió algo tremendo aquí en nuestra ciudad. Mejor dicho, sucedió anoche. En una casa de familia, 2 chiquitos, 3 hermanitos, pero 2 de ellos estaban de 8, 9, 10 años más o menos, estaban jugando con fuego, incendiaron la habitación, consecuencia murieron los 2 hermanitos. Cuando llegaron los bomberos ya no los pudieron sacar, se salvó uno de ellos, la mamá obviamente la tuvieron que llevar con más que un secuestro emocional para que justamente pudieran tratarla. Está bien todo eso y está bien sentirlo, necesitamos sentirlo y sacar todo eso, porque si no es lo que decíamos hace un rato, es miedo no atendido, frustración no atendida, dolor no atendido, necesitamos tenerlo. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a permanecer en esos estados de ánimo? Cuidado con las historias que fabricamos en el entorno a ello.
comenzar a identificar tu estado de ánimo y después buscar los juicios, esos juicios que le corresponden, es decir, el juicio de por qué razón yo pongo este juicio en este estado de ánimo. ¿Por qué estoy haciendo responsable al otro? ¿Qué es lo que está pasando? Porque puede que, es decir, yo te estoy contando esto que sucedió acá, pero es diferente lo que siente la gente allegada a ellos que lo que siento yo, que lo que vas a sentir vos de esto que te cuento. ¿Por qué? Porque no conoces la gente, porque no conoces las personas, porque no conoces la situación. Entonces, por lo tanto, ese cuento que yo me estoy contando de lo que me sucede, de lo que sucede en ese momento, es un cuento que yo me lo cuento. Entonces, ¿cómo juzgo al mundo y a la gente que me rodea? ¿Qué juicios tengo de mí y acerca del futuro? Identifico esa estructura lingüística, es decir, si son afirmaciones, ¿de quién? Es decir, vos sabés que las afirmaciones son válidas o inválidas, es decir, esas declaraciones que vos hacés fueron declaraciones desde donde las hiciste. Diseña acciones para cambiar esos juicios y afirmaciones que te cierran ese mundo de posibilidades. En esos secuestros emocionales que nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre sentir, pensar y actuar. Desde el coaching ontológico, para todos aquellos que hoy quizás están invitados, que se conectaron acá, que son alumnos nuevos, esta es la primera competencia que nosotros tenemos en el coaching ontológico, es decir, la coherencia entre lenguaje, cuerpo y emoción. Y le agregaría lo que desde la CMC le agregamos, que es lo espiritual. Goldman dice que, y ha estado él escribiendo un libro al respecto, incluso con muchas de las cosas que Dalai Lama habla de esto, y que tiene que ver con la parte espiritual. Nos estamos olvidando de la parte espiritual del ser. Nosotros alimentamos el cuerpo, pero no alimentamos el espíritu. Entonces, esa coherencia entre lo que es sentir, pensar, actuar y el alimento espiritual que nosotros tenemos es lo que me va a llevar a ese equilibrio para que no tenga esos secuestros emocionales, que pueda comprender a los otros, que pueda comprender las emociones de los otros, ponerme, sentir esa empatía que me lleva a ponerme en el lugar de la otra persona. Humberto Maturana dice que el daño más grande que la cultura patriarcal ha generado en la existencia humana ha sido el dar valor de bueno o malo a las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. El problema surge de nuestra ceguera ante nuestro emocional. Y al no verlas, en el quedar atrapado en ellas, les decimos a nuestros niños, controlen sus emociones, lo que equivale a decirles, niéguenlas, y los atrapamos en la ceguera sobre nosotros mismos. Si dijéramos, mira tu emocional y actúa consciente de él, les abriríamos un espacio reflexivo y los invitaríamos a una libertad responsable. ¿Por qué esto? Porque los niños, generalmente nosotros cuando se golpean, ¿qué les decimos? Bueno, ya está, sana, sana, colita de rana. Las mamás venimos y tenemos un poder especial cuando los niños se golpean. Pero también les creamos algunas cosas como los hombres no lloran, ya está, ya pasó, o cuando hay una pérdida muy grande, no le preguntamos cómo se siente, qué es lo que siente. Y si no le ponemos un nombre a esa emoción, entonces son cosas que son no tratadas, están allí guardadas. Y ¿sabes qué? Cuando sucede algo en el exterior que dispara esa emoción que nosotros tenemos guardada, que allí la amígdala tiene guardada, la dispara automáticamente porque interpreta eso que te sucedió en algún momento de tu vida y hoy quiere defenderte. ¿Y cómo lo hace? Reaccionando.
Por eso necesitamos saber bien cuál es nuestra emoción, ser consciente de nuestra emocionalidad, cómo la estamos viviendo, qué es lo que me sucede en este momento, cómo voy a trabajarla, cómo puedo hacer para que eso ya no me haga reaccionar. Algo que he aprendido justamente de todas estas cosas es esta frase que me quedó en un comienzo, porque decidí ser protagonista de mi vida. Muchas veces he dejado que las emociones, o he sufrido esos secuestros emocionales en mi vida, que me llevaron a perder cosas. Y una de ellas era también perder mi familia. ¿Cómo perder mi familia? Es decir, a través de decisiones que tomamos justamente con estos enojos que llevan a familias a disolverse, enojos donde les he dicho quizás a mis hijos en algunas ocasiones palabras que hoy a ellos les quedaron grabadas, que quizás yo ni siquiera las recuerdo, pero a ellos sí les han quedado grabadas. Palabras que le he dicho a algunas personas queridas. Generalmente soy de reflexionar, de razonar, pero justamente en estos días me ha llevado a pensar algunas cosas que sucedieron alrededor, que sucedieron aquí en mi ciudad, que suceden en el país, que suceden en países, en otros países, las cosas que se les hacen a los niños, las cosas que se les hacen a las personas en general. Voy a hablar de hombres, de mujeres, de niños, y me pregunto qué es lo que lleva al ser humano a obrar de esa manera. Entonces, hoy quise hablar un poco de esto porque yo soy dueña de mis emociones y tengo que enseñarle a mis hijos, a mis nietos, y tengo que enseñarle a la gente que yo le enseño que sean responsables de esas emociones que tienen, porque realmente somos responsables. No podemos decir que hay secuestro emocional en nuestras vidas y que hacemos lo que hacemos porque no me di cuenta, porque perdí la razón, dice, ¿no? Se perdió la razón. Exactamente, perdiste la razón, pero ¿sabés qué? Tenés 6 segundos para decirle a la parte, a la corteza racional que razone. Empezá a contar. Si estás aprendiendo un idioma, contá en ese idioma. Tiene que ver con los hábitos. Generá hábitos nuevos. Si sos una persona reaccionaria de no pensar, genera hábitos nuevos. Sé que puede costar mucho en esto, puede ser poco fácil. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros reaccionamos porque pensamos que tenemos razón, porque queremos tener razón en todo. Pero también lo que te puede ayudar es pensar cuál es la trascendencia que tiene. Es importante verdaderamente ese tener razón para que vos no puedas sufrir esto. Sé dueño de tus emociones. Si te sientes deprimido, cantá. Si te sentís triste, reíte. Si te sentís enfermo, redoblá tu trabajo. ¿Para qué? Para que puedas verdaderamente ser el protagonista de tu vida, para que vos puedas ser el dueño de tus emociones y no que las emociones se adueñen de vos. Yo sé que podemos hacerlo, realmente esto es así, el coaching es maravilloso. Si en 30 años la psiquiatría va a ser una de las profesiones que van a ser más demandada, entonces vos como coach hoy tenés que abrir la boca para que verdaderamente la gente comience a hacer o a sacar la mejor versión que tienen cada uno de ellos. Gracias por estar
y nos vemos. Cualquier cosa, yo me sigo quedando, cualquier pregunta que aquí tengan, aquí me sigo quedando. No sé si quedó algunas de las que del chat anterior, no los tengo, pero bueno, si tienen alguna pregunta de esto, ha sido un placer para mí compartir esto, y ojalá que podamos ser nosotros los dueños de nuestras emociones. Chau, chau.